Hola chicos, ojalá estén muy bien. Nos reunimos nuevamente para trabajar en la guía número 6 del plan de lectura y escritura especializada de este año 2020. Básicamente hoy día nos encontramos para poder trabajar con los textos especializados, pero sobre todo con la parte de la introducción. O sea, cómo nosotros podemos hacer una introducción coherente con la temática que hemos propuesto. Antes vamos a empezar a recordar qué son los textos especializados. Ciertos son textos expositivos, básicamente, que están dirigidos a un público específico, comúnmente una comunidad de expertos. Y también utilizan un lenguaje, un léxico especializado, que a ese se le llama metalingüística o lenguaje metalingüístico, porque utiliza conceptos que comúnmente solo las personas que manejan la temática pueden conocer. Y también información técnica. Entonces, estos textos especializados siempre tienen un receptor ideal. Algunas de estas características son que informa sobre un tema o un aspecto muy concreto de un tema muy específico, de una temática mayor, claramente. El receptor es experto sobre el contenido del cual le están hablando. Es difícil de comprender para quien no maneja el tema, si es que se lo plantean o lo escucha o lo lee, es más complicado aún. Utiliza conceptos específicos que se llaman metalenguaje, ¿cierto? Y es objetivo, o sea, me plantea estructura de datos, encuestas, todo lo que se puede cuantificar, es medible. Un ejemplo que yo les he propuesto de un texto especializado lo vamos a leer. Dice, el término respiración sirve para designar el proceso fisiológico por el cual tomamos oxígeno del medio que nos rodea y eliminamos el dióxido de carbono de la sangre, conocido como respiración externa. Pero también sirve para designar el proceso de liberación de energía por parte de las células procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas, respiración interna. Se puede decir que la respiración externa es imprescindible para que tenga lugar la interna. Además, necesitamos respirar continuamente, ya que nuestras células necesitan el oxígeno y sin él mueren, y la muerte de nuestras células nos conduce a la nuestra propia. Pero el sistema respiratorio no actúa por sí solo en todo el proceso respiratorio. Este es ayudado en gran medida por el sistema circulatorio, que es quien se encarga de transportar el oxígeno hasta las células y recoger el anhídrido carbónico de las mismas. Si nos remitimos un poquito a lo que les estaba hablando yo sobre las características, claramente aquí quien no es conocedor de la temática que se está planteando, probablemente le cueste mucho entender cuál es el tema, de qué se está hablando y cuál es el aporte que él hace. Además que utiliza un vocabulario, como les decía yo, que es con conceptos difíciles para quien no lo maneja. Eso es metalingüística. Por ejemplo, dice proceso fisiológico. ¿Sabremos todos qué significa un proceso fisiológico? Dice oxígeno. ¿Sabemos todo qué es el oxígeno? Dióxido de carbono, habla también de respiración externa, respiración interna, manejamos todos esos conceptos. Más encima habla sobre, más adelante, ¿cierto? Las moléculas, los hidratos de carbono, las grasas, habla mucho más adelante al terminar ya del anhídrido carbónico. O sea, si yo no manejo ningún concepto, si yo no sé de qué me están hablando, probablemente tenga muchos problemas. Pero un receptor especializado conoce muy bien, le es muy simple, por lo tanto, si es un artículo de divulgación, claramente va a ser muy bien aceptado si está bien escrito, por obviamente los conocedores y los expertos. Nos vamos a dirigir ahora a la parte de la introducción, porque ese es el trabajo que ustedes van a tener que elaborar con esta guía número 6. ¿Qué es la introducción? Es una parte claramente, ¿cierto?, de un texto cualquiera que sea, y que en los textos especializados a mí lo que hace es que me permite construir un nuevo conocimiento.
ya me abre, perdón, un poco las miradas, me abre a mí los horizontes para que yo también dé a conocer algún nuevo experimento, alguna nueva encuesta sobre alguna temática. También debe presentar brevemente el contenido del texto. Acuérdense que la introducción es para decirle al receptor de qué vamos a hablar en ese texto. Su función principal es mirar, ¿cierto? O dar un punto de vista o una mirada amplia sobre lo que va a venir después, sobre los argumentos, sobre el desarrollo, ¿cierto? Y todas las variables que puedan venir ahí. Y además describe brevemente una motivación de la elección de ese tema. ¿Ya? Ahora, para hacer una introducción yo tengo que ayudarme con el índice y con la temática, con el tema. O sea, primero yo tengo que tener un tema del cual yo maneje, del cual yo conozca. Y desde ahí puedo hacer un índice, o sea, desglosar o subdividir una idea que yo tengo para trabajar con mi texto o con mi artículo, según lo que yo vaya a hacer. ¿Qué es un índice? ¿Cierto? Es una organización más clara, una subdivisión de lo que yo voy a plantear. Por lo tanto, es sumamente importante, y este es el trabajo que van a tener que hacer ustedes. Primero van a tener que elegir un tema de una comunidad especializada y hacer la idea un artículo de divulgación. Y luego dividir esa temática en el índice. ¿Ya? Por ejemplo, yo les planteo aquí el tema fútbol. El índice va a decir, primero que vamos a hablar de las historias del fútbol, ¿cierto? Cuándo se originó, en dónde, por quiénes, etcétera, etcétera, su historia, su origen. Equipo famoso va a ser el segundo punto, a lo mejor solo de Chile, a lo mejor de alguna parte de América o de todo el mundo. Ahí hay que ver y hay que comentar de qué vamos a hacerlo. Jugadores famosos en Chile, en el mundo, en América, América, no sé, del Sur, etcétera, etcétera. Y la tecnología y el fútbol. Claramente hoy en día es muy importante ese tema, ¿cierto? Con el VAR y todas las cámaras y todo lo que hay en los partidos. Por lo tanto, el índice es básico para poder hacer una introducción. Y ahora nos vamos directamente con cómo se elabora una introducción. La introducción tiene 3 partes, ¿ya? Un contexto, una relevancia y un mapeo en lo que uno tiene que pensar antes de hacerla. En el contexto yo me debería preguntar 2 cosas básicas. ¿Cuál es el tema que yo voy a trabajar? ¿Ya? ¿Y por qué voy a trabajar este tema? Y eso me va a ayudar un poquito a localizar y contextualizar mi temática y mi introducción. Vamos a leer la ilustración que está al lado, ¿cierto? Del ejemplo. Dice, los espectadores de teatro en Chile. ¿Cuántas personas van al teatro en Chile? Pocas, si nos detenemos en la última década, donde 5% de los chilenos va al teatro regularmente. Por esto, solo en los 3 últimos meses se han cerrado 5 salas por ausencia de público. Si cruzamos la cordillera y analizamos la situación del teatro en Argentina, encontramos que en el mismo tiempo, 2006 a 2016, la asistencia ha aumentado en 35% y el número de salas se ha duplicado en Buenos Aires. ¿Qué hacemos mal en Santiago que la gente no asiste al teatro? El presente informe da cuenta de un estudio realizado en Santiago durante 8 meses y registra las preferencias, las edades, las procedencias, género y frecuencias de quienes asisten al teatro universitario independiente para responder a interrogantes como ¿por qué van? ¿Quiénes? ¿Qué prefieren observar? Ahí teníamos nosotros un ejemplo de introducción. Aquí claramente hay una organización previa. Hay un tema, ¿cierto? Que es los espectadores del teatro en Chile, pero me habla de un informe que se realizó. Pero antes empieza con una pregunta. ¿Cuántas personas van al teatro en Chile? O sea, la pregunta me integra o comienza, ¿cierto? Para que el lector empiece a darle vuelta a esa pregunta en la cabeza y se empieza a dar cuenta de que al final hace una comparación entre
Santiago de Chile, las personas, ¿cierto?, que van al teatro, que ha bajado la asistencia de ellos a estas salas. En cambio, en Argentina, en Buenos Aires, ha aumentado un 35% en el mismo tiempo. Entonces, algo está pasando. Vamos con la parte de la relevancia. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los aportes del tema? Son las preguntas que yo me debería hacer. Dice, el objetivo general del estudio señalado es desarrollar un perfil del espectador de teatro en Chile en comparación con Buenos Aires. El estudio nos permitirá diseñar políticas culturales para generar nuevos públicos. La idea que se haga este informe es para que a la gente de Chile, cuando lo lea, ¿cierto?, diga, hoy en Argentina han hecho tal y tal y tal cosa para que la gente vaya al teatro. A lo mejor en Chile podemos hacer lo mismo para empezar, ¿cierto?, a que la gente disfrute más de las áreas culturales. En el mapeo, que es la última parte de la introducción, ¿cómo está presentada la información? ¿Cuánta información desarrollaré sobre el tema? ¿Cómo organizaré el desarrollo de la información? Se dan cuenta que está organizado en partes, 4 partes. La primera me presenta, ¿cierto?, esta información estadística porque me habla de un informe, en encuestas, en entrevistas. La segunda parte muestra resultados, ¿ya?, de la aplicación de estas encuestas y entrevistas, ¿cierto? La tercera establece una comparación entre Santiago y Buenos Aires en cuanto a la cantidad de gente, a la oferta, a la cantidad de salas, me las nombra incluso. Por último, en la cuarta parte, me da las conclusiones. Es importante porque claramente si yo voy a hablar de un informe, me tendrá que decir que en el fin me va a dar a lo mejor ideas, me va a decir qué opciones tengo yo para poder que la gente disfrute más de las salas de teatro, para que asista más. ¿Ya? Ahora, chiquillos, vamos a ir a la guía de trabajo que ustedes tienen, que dice qué es lo que se va a evaluar. Básicamente, después de haber visto esta cápsula, ¿cierto?, este video, ustedes van a tener que seleccionar un tema que ustedes quieran, acuérdense que es opcional. Van a tener que de ese tema hacer un índice, o sea, subclasificar la temática, y van a tener que hacer la introducción de ese tema, de ese índice. ¿Ya? Eso es lo que van a tener que hacer. Abajo incluso les he puesto la rúbrica, donde está el tema, ¿cierto?, el índice, el contexto, la relevancia, el mapeo y la diversidad de vocabulario. Los criterios son eso, y lo logrado, ¿cierto?, en desarrollo e inicial tienen 3 puntos, 2 y 1. Ahí está, chicos. Ojalá les vaya muy bien. Cualquier consulta a mi correo. Cuídense mucho. Chao, chao.